Hermano, es allí donde tenemos que llegar. Los predicadores de hoy siguen andando con guardaespaldas, pero tenemos un ejemplo de un apóstol que dio todo por el Evangelio de la cruz. No tenía, fíjese, ni para comprarse una capa, un abrigo. Todo lo había dado para Jesús. Predicar esto hoy día en el siglo XXI es una locura. ¿Sí sabes por qué muchos pastores todavía no salen de sus iglesias? Porque aman la seguridad, aman las millas, ¿sí? Aman los beneficios. Pero cuando uno conoce a Cristo, uno lo pierde todo. Pero ¿sabes lo que dice Pablo? Todos me han abandonado, pero ¿quién estuvo con él? Pero Cristo estuvo conmigo para fortalecerme. Ya a veces tú pienses que te abandonan cuando estás con una situación crítica, una enfermedad, y alguien no se enteró. Pero te digo así, aunque la gente te abandone o que pienses que te abandonen, la palabra de Dios dice que Dios siempre estará ahí para animarte, para fortalecerte. Tú hiciste pacto no con una iglesia, no con un pastor. Tú hiciste pacto con Jesús. Y aunque parezca que el mundo te ha abandonado, el Señor estará siempre para fortalecerte, para animarte, para darte una palabra de vida, de aliento. Tráeme el abrigo que dejé en casa de Carpo. Sabes, él podría haber pedido a alguien prestado. Y es bueno a veces pedir prestado, pero él es delicado. Sí, y dice, no voy a pedir. Él podía haber pedido prestado, pero no, él es delicado. Es bueno inclusive hasta pedir limosna. Hay gente que pide ayuda, es bueno. Él podría haber pedido ayuda, pero él no quiere ser carga para nadie. Él quiere su abrigo, el único que tenía. Todas sus ropas se habían desgastado con el tiempo, habían quedado en desuso. Y este anciano pide el abrigo para abrigarse en tiempos difíciles. Yo no sé qué estás pensando. La iglesia del siglo XXI es una iglesia más cómoda. ¿Sí? Más cómoda. La iglesia primitiva era una iglesia que salía a las calles. Los ministros también eran así. Pero la iglesia del siglo XXI parece que se quiere quedar todavía en la tierra. Aprendamos esta primera lección: a depender de Jesús. Y que en el camino quizás lo perdamos todo. Pero ¿sabes qué? El Señor estará allí para socorrerte. No estamos libres de nada, alguna catástrofe. Hoy se está hablando de fuegos en Chile, de inundaciones, gente que lo está perdiendo todo. Pablo lo perdió todo, pero estuvo el Señor, el Dios de la Biblia, para fortalecer su vida y acompañarlo hasta el último momento de su vida. Amén. Segundo, tráeme, ¿qué dice? ¿Qué más se dice? Los libros. Los libros. Ya está viejito. ¿Qué necesidad de leer? Pablo había escrito ya 14 libros o 13 libros. Había enseñado por 30 años. Es decir, tenía un montón de sermones, de investigaciones que había hecho. ¿Qué necesidad de leer para alguien que ya se había graduado de escritor y de predicador? ¿Qué necesidad de libros? Y cuando acá dice libros no se refiere a la Biblia, se refiere a otros libros. Probablemente eran libros de filosofía, de historia, de geografía. No cualquier libro, pues, pero eran libros que ayudaban a la persona a culturizarse y a saber. Pero ¿qué necesidad de un viejito?
Y esto va para nosotros. Si Pablo, siendo viejito y que está a punto de morir, seguía leyendo. No se diga de nosotros. Un ejemplo para imitar. Yo no sé cuántas veces lees. Pablo no solo leía la Biblia, leía otros libros. Porque esos otros libros te ayudan a ti a ver el contexto sobre otras cosas que tú no dominas. Y Pablo, usted sabe, dominaba de todo. Hablaba con el rey Agripa, hablaba con los gobernantes de la época y se desenvolvía muy bien. Un día que quisieron matarlo, él dijo: un momento, yo soy ciudadano romano. Nos hubieras dicho antes. Conocía las leyes. Aún de viejito continuaba preparándose. No, ya no veo, ya. No, ya el tiempo de leer no es para mí. Hermanos, en el siglo XXI las personas leen menos que antes. Debemos recuperar el hábito de la lectura. Hoy con las redes sociales, el internet, el Facebook, la gente para más metida en esas cosas que se olvida de leer. Pero aquí encontramos que aún a pesar del tiempo que vivamos o de la circunstancia, nosotros debemos seguir leyendo. Hasta el final de nuestras vidas no debemos dejar de leer. La lectura es buena. La lectura te hace sabio. La lectura te da recursos para que tú puedas defender el Evangelio también. La tercera cosa que le manda a pedir, ¿cuál es? Los pergaminos. Y cuando habla de los pergaminos está hablando de las Escrituras, sin duda alguna. Tráeme, Capó, los libros, pero mayormente, cuando dice mayormente, está diciendo que para él la principal es la palabra de Dios. Más que esos libros es la palabra de Dios. Y como iglesia, nosotros tenemos como regla de fe y conducta a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Lámparas a mis pies. Si queremos salir de la ignorancia, hermanos, yo les recomiendo, lean la Biblia. La Biblia nos va a sacar de la ignorancia, de la esclavitud, del sometimiento, de los intereses personales, de la explotación, de falsos movimientos. Solo la Biblia y la Biblia sola nos va a llevar por el norte correcto. En materia de fe, la Biblia es nuestra única constitución. Y como cristianos no solo debemos leerla cuando estamos aquí en la congregación, en la asamblea. Somos llamados nosotros para leer la palabra de Dios todos los días. Yo te hablo en forma personal. Tienes que tener el hábito de leer la Biblia. Hermanos, la persona que lee la Biblia diariamente enfrenta las circunstancias terribles que la vida te pueda dar. La palabra de Dios es el alimento que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio, por supuesto, porque la Biblia trata del Evangelio. No, la Biblia no es un libro de normas y reglas. La Biblia es un libro que contiene el gran plan de salvación. La Biblia es un libro que tiene una línea roja. Del Génesis a Apocalipsis hay una línea roja. El tema es Cristo y Cristo crucificado. Quien lee la palabra del Señor estará siempre cerca del Evangelio. Se le estará siempre cerca de Jesús. Hermanos, yo los animo a no descuidarse de estudiar las Escrituras. Reunirse en grupos, en células o privadamente para estudiar la Biblia. A veces nosotros escuchamos de personas que dicen de la Biblia, pero no escuchamos a la Biblia. Escuchamos a intérpretes de la Biblia, pero no escuchamos a la Biblia. Necesitamos nosotros escuchar la Biblia, la palabra de Dios.
No solo de pan vivirá el hombre, decía Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesidad de leer la Biblia si ya va a morir? Y dice así, miren lo que dice más abajo. Vamos a ver el último texto. 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Saben lo que esperan los pastores viejitos hoy en día? La jubilación. Ya voy a jubilarme. El día que me jubile ya no quiero ir a predicar. Ya eso se los dejo a los muchachos, a los más jóvenes. Sí, esperan eso de la jubilación para descansar. Pero aquí tenemos a un digno apóstol que, a pesar de sus cadenas, de estar en la cárcel y de su vejez, él continuaba escribiendo. Y de paso, muchas cartas de él fueron escritas desde la prisión. Aún en la vejez, aún con vela, él estuvo escribiendo. Y estas cartas nos llegan para nosotros, para que alcancemos en ellas consuelo, confianza, esperanza, pero también aliento.